Bueno, hoy vamos a hablar de pensamientos destructivos. Pensamientos destructivos. Gracias. Como que es mejor. Ahora a ver cómo desengancho esto de aquí. Okay. Pensamientos destructivos. Ustedes deben de entender que nuestro funcionamiento social y nuestra salud física están bien relacionadas y nuestra relación con Dios está bien relacionada en la manera que interpretamos las cosas, qué conceptos tenemos, de dónde viene nuestra fortaleza espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de la palabra? ¿Quién soy yo como cristiano? Así que estamos llenos de necesidades, tenemos muchas necesidades de conocimiento, de sabiduría, para tener la vida plena que habla la Biblia, que habla Jesucristo, ¿verdad? Está bien relacionada con los conceptos, lo que usted aprenda, lo que el Espíritu Santo le enseñe, las herramientas que Dios le dé para enfrentar las muchas cosas que hay que pasar en esta tierra y las propias luchas interiores que tenemos. Así es que vamos a hablar de eso. Leemos Mateo 13, del verso 53 al 58. Porque el primer pensamiento destructivo que vamos a hablar es la incredulidad. Si no tenemos manera de darnos cuenta que Dios existe y no podemos depositar nuestra fe en Él, prácticamente todo lo demás que hagamos no va a dar resultado. Va a depender de nuestra propia fortaleza que se quebranta, que se raja, que se hunde cuando vienen ciertos eventos en la vida que son demasiado fuertes para manejarlos con nuestra voluntad, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Hay situaciones que no tienen manera de usted manejarla con sus habilidades naturales. Usted necesita a alguien más fuerte, más sabio, que siempre esté. Porque usted puede depositar la fe en un ser humano, pero se muere, se va. Entonces se quedó sin su fuerza, porque se le fue la fuerza. Pero como Dios siempre está, ¿verdad? Así que lo primero que estamos hablando es la fe. ¿Ok? Dice en Mateo capítulo 13, verso de 53 al 58, así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde viene este? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Se dan cuenta que Jesús tenía hermanos, ¿verdad? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que la incredulidad, Dios puede autolimitarse. Dios tiene poder para hacer todas las cosas, pero Dios puede autolimitarse. Puede no hacer lo que Él podría hacer por su propia soberanía. Por ejemplo, Dios podría acabar con el mundo, ¿verdad? Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, ayúdanos a entenderla, Señor. Ponemos nuestras limitaciones en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que usted piensa, ¿y por qué tanta pobreza y en la maldad y las guerras? ¿Y por qué tanto abuso sobre niños, a las mujeres? ¿Por qué tanto asesinato? ¿Y por qué de las drogas? ¿Y por qué de tantas cosas que usted puede decir, las miserias de esta raza humana? Tanta injusticia, tanto abuso. Bueno, usted va a decir,
¿Tiene Dios el poder para destruir esto y llevarse a su iglesia hoy? Pues seguro que sí. Pero Dios, ese no es su diseño. Así que no lo hace no porque no pueda, sino porque en su diseño, en su tiempo, en su voluntad, no es el momento para que ocurra eso. Eso se llama la soberanía de Dios. Y hay que aprender a identificar eso. Así es que vemos entonces que Dios puede limitarse cuando ve incredulidad, decidir no actuar en esa iglesia, no actuar en esa, ¿verdad? Porque ve que no hay fe. Y dice aquí que en este caso no hizo muchos milagros y explica por qué. A causa de la incredulidad de ellos. No creían y él dijo, pues como ustedes no creen, yo decido, tenía poder para hacer milagros allí, seguro que sí, igual que en todas partes. Pero decidió no hacerlos. En Hebreos 11:1 es importante entender esos versos. Hebreos 11:1 dice, y leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe implica certeza y convicción. Certeza es seguridad y convicción que tú estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Quiere decir que si tú no crees que Dios puede hacer las cosas, o tú crees que Dios no existe, o crees que, ¿verdad? Pues entonces, o tú no tienes esa convicción de que Dios es todopoderoso, que Él, ¿verdad?, que es soberano, pues entonces tú no tienes la fe que describe la Biblia. Entonces, eso no le llamaría fe, porque puede haber religión sin haber fe, ¿verdad? Entonces, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, que le hay, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. No dice es difícil, no es difícil, no dice difícil agradar a Dios, dice imposible, que es un absoluto. Difícil se podría, pero es difícil, pero imposible es un absoluto. Es decir, que no se puede agradar a Dios sin que uno crea que Dios existe, ¿verdad?, su existencia, y que Dios es el galardonador de la salvación, el Dios que nos bendice, que nos cuida y que es la contestación a nuestras necesidades. Así que la fe implica darle a Dios el lugar que Dios tiene y darle a Dios, reconocerle a Dios su naturaleza, lo que Él es. Es una fe con sentido, ¿verdad? Así que Dios se puede autolimitar, pero está en su soberanía hacerlo. Y hay unos versículos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 4 al 14. Juan 14:4. Jesús está hablando a los discípulos y le dice, y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estableciendo otro absoluto. Nadie es un absoluto. Nadie puede ir a la gloria de Dios sino a través de Cristo. Es un absoluto. Le puede dar 1 millón a todos los días a los pobres, cuidar 14 horas todos los días enfermos, lo que sea. Y si no se convierte a Cristo, va derechito al infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. No me pueden obviar, no me puede sustituir ni con religión. Ser bautista no te puede salvar, tienes que entregarme el corazón y entregarme tu vida. Ni de ser de ninguna religión, ni católico, bautista, ni pentecostal, ni de ninguna. No puedes hacerlo por ser buena gente y ser una persona amable y servicial y buen esposo, buena esposa, buena madre, porque estás tratando de llegar por un camino que no tiene final. Es un dead end, no tiene final. La gente buena es pecadora también. La Biblia dice que justo no hay ni uno solo. Así que todo el mundo tiene si entiende, tiene que reconocer. Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí.
Si me conocieran, también a mi Padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le han visto. Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y mira estas palabras de Jesús que confirma su divinidad. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ah? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, aquí tenemos que tener un cuidado, porque para muchas personas eso es un cheque en blanco. O sea, hay una teología, se llama la teología de los pequeños dioses, que dice que la boca humana crea cosas. Que si tú lo confiesas y tú lo crees, Dios lo tiene que hacer. Porque tú lo creíste y tú lo declaraste. Y entonces esa fe y esa confesión provoca que Dios te obedezca y haga lo que tú pediste. Eso es un disparate y es una ofensa y es sacrilegio, y eso fue lo que quiso hacer Satanás, quiso ser Dios. Así que esta aquí no quiere decir que yo puedo pedir lo que quiera, porque dice que lo que yo pida en el nombre de Jesús. Entonces, al pedirlo en el nombre de Jesús, tiene que ver con el reino. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo creo, bueno, como ahí dice que yo pida lo que crea creyendo que lo puede hacer, entonces yo tengo un problema con el vecino, yo te pido, Señor, que tú mates a ese sinvergüenza que vive al lado mío. Y yo lo creo y lo confieso. Y Dios enseguida va a matar al vecino. Pues eso es una petición que tú la estás confesando, la estás creyendo, pero que no tiene el corazón de Dios, y por lo tanto tú no puedes en su nombre hacer una. De hecho, los discípulos lo intentaron. Fueran a una aldea y los botaron de allí, a Jesús y a los discípulos. No lo quisieron recibir. ¿Quién? Jesús, usted va fuera, fuera. Y los discípulos, cuando iban con Jesús, le dice a Jesús: Jesús, ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo para consumir a esa gente? Jesús le dice: ¿y de qué espíritu son ustedes? Yo no vengo a ti a estar quemando ciudades porque tengo coraje porque no me recibieron. O sea, yo no. Entonces, lo que vemos entonces es que hay una promesa grande de que Dios haga las cosas, pero tenemos que, bien importante, estar seguros. Por eso la oración mejor hecha es la que se ora primero para conocer la voluntad de Dios. Entonces, tú vas, esa oración no puede fallar, porque tú vas en el nombre del Señor. Porque Dios te tiene que negar cosas, porque tú no sabes que no te convienen, pero Él sí lo sabe, o no están en su voluntad, ¿verdad? De eso habla Santiago en el capítulo 1, el libro de Santiago, capítulo 1, dice así. Santiago capítulo 1, del verso 5 al 8, dice así: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate cómo empieza este verso. Ya, pídele a Dios que te dé la sabiduría, porque tú puedes estar pidiendo un disparate, aunque tú creas que es bueno, ¿verdad? El cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Si pides de la manera correcta, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ya? Y no piense pues a quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que tú pides desde un punto de relación con Dios, como hijo, tratando de
el pensamiento del creyente es agradar a Dios. Estas oraciones son difíciles de hacer. Un ejemplo estás enamorado de una persona que está interesada en ti. Y tú, ay Señor, sí, yo, Señor, la oración del alma sería, Señor, sí, yo te pido que tú facilites todo esto, que esa persona venga, Señor, lo amo, estoy enamorado. Una persona un poquito más espiritual oraría de esta manera, Señor, me siento atraído hacia esa persona, pero yo no sé si eso es lo que me conviene. Yo te pido, Señor, que tú me reveles y que si no es lo que tú quieres, que me des la fuerza y el valor para terminar esta relación y esta amistad, aunque a mí me duela en el alma. Eso es una manera espiritual de orar. Espiritual. No, yo la brinco por la cabeza a todo el mundo. Hago lo que me da la gana, meto la pata, hago lo que quiera y después, Señor, bendice esta relación. Puede ser que no. Y lo que te estés metiendo es en una relación de maltrato, de abuso, de infidelidad. Porque tú brincaste, tú no esperaste la bendición de Dios. Tú arrebataste lo que tú querías en tu deseo carnal. Bueno, y puede ser que la pegues. Y Dios tenga un cambio para esa persona, ¿verdad? Y que pues, gloria a Dios, muchas veces pasa eso. A mí me pasó con mi esposa, me cogió a mí. Estamos hablando de un borrachón, un alcohólico. Pues, y Dios, en el camino del Señor, yo era un elegido de Dios y mira, llevo 40 y pico de años predicando la palabra. Y nos queremos muchísimo. Desde que ella me enamoró a mí, yo he estado siempre... Bueno, entonces vemos que el pedir tiene límites. En Santiago 4, del 1 al 8 dice, Santiago 4, del 1 al 8, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Porque ustedes siempre están peleando los unos con los otros. Pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, ¿no es que tienen los corazones enfermos? Y pelean porque están, de eso vamos a hablar más adelante, enfermos. Codiciáis y no tenéis. O sea, pedimos cosas y queremos cosas que no se nos dan. Matáis y ardéis de envidia. Algunos hacen eso. Envidia. Y no podéis alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Pero piden y no reciben porque piden mal. Versículo 4, 3. Para gastar en vuestros deleites. O sea, las peticiones tienen que ver con cosas que yo quiero. Aquí dijo Enrique en el primer culto que Miguel Núñez tiene un libro donde dice que mucha gente de la iglesia, si el Señor hiciera este trato con ellos, mira, yo te voy a dar todo, eso es como, de hecho, hay gente que ha hecho sus pactos con el diablo de esa naturaleza. Yo te voy a dar todas las cosas que tú quieras aquí, pero no vas a la gloria. Te condenas. Ese pacto Dios no lo hace, pero eso es un ejemplo. ¿Qué, Señor? Todo lo que yo, sí, casa, carro, dinero, placeres, fama, lo que tú quieras. Pues olvídate de la gloria, vamos a gozar que... Porque la fe tiene que apreciar la relación con Dios. Tiene que tener al Señor como Señor. Y esa fe con conocimiento es una fe poderosa, ¿verdad? Una fe poderosa. Ese primer sentimiento, la incredulidad, eso está de moda ahora, aún en los cristianos. Gran parte de los cristianos ya no creen la Biblia. Son seducidos por personas ateas. Aquí en Puerto Rico hay cristianos que están siguiendo ateos. Eso es como decir, o sea, escoge entre el diablo y Dios. Yo me quedo con el diablo. Porque simpatizo, me es simpático, ¿verdad? Se me presentó bien bonito y esto. Yo sé que es el diablo, pero me gusta como él brega. Y hay gente aquí, cristiana, que está siguiendo personas ateas, anticristianas, que odian la iglesia, que dan la Biblia, que dan todo, y que ya no son cristianos. Acuérdense que no es cristiano todo el que está en una iglesia. Cristiano es el que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo morando en él. Y para eso hay que convertirse, no a bautista, sino a Cristo.
Segundo sentimiento, pensamiento destructivo, es la ira, el rencor y el odio. El rencor, la mayoría de estas cosas vienen de experiencias pasadas. O sea, eso se mete en el corazón, como dice en Mateo capítulo 12, del verso 33 al 37, dice así, Mateo 12, 33 al 37, dice de la siguiente manera, dice Jesús, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, ¿quién tú eres? Lo va a decir la evidencia de tu comportamiento, por tu fruto. No por tu membresía en ningún lugar, sino que hay en tu corazón, dice Jesús. Por el fruto se conoce el árbol. Si tú das fruto de hijo de Dios, pues eres. Si das fruto que no da fruto de hijo de Dios, pues no eres hijo de Dios. Bien. Dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Quiere decir que nosotros tenemos una mente que la llaman subconsciente, inconsciente en psicología. En la Biblia le llama el hombre interior, el corazón. Es lo mismo. Es una segunda mente, vamos a llamarle. Es un archivo de experiencias que incluyen memorias agradables, pero incluyen, es también un basurero, un zafacón, decimos en Puerto Rico, un cesto de basura, para echar aquellos que nos lastima, que nos ha herido en la vida, lo escondemos ahí en ese basurero interior, lo sacamos de la mente consciente para que no nos torture todo el tiempo, pero está ahí. Y desde allá adentro dirige reacciones, y desde allá adentro dirige actuaciones, y desde allá adentro dirige sentimientos, emociones, porque está ahí. Y de la abundancia del corazón, como dijo Jesús, habla la boca. El corazón es esa mente interna. De lo que tú tengas ahí, es lo que va a beber de esa agua los que vivan contigo. Si a ti te hicieron cosas que te llenaron de odio, de resentimiento, de ira, el que viva contigo va aunque no sea el problema con él, va a beber de esa copa y de momento se encontrará que tú estás reaccionando contra esa persona, de alguna manera hace algo que dispara de la mente esa escondida interior, sale del corazón y ahí viene la ofensa, la herida, el golpe, lo que sea. Porque tú no has sanado. Tu corazón está enfermo. Y tienes entonces esa limitación, ¿verdad? Vamos a ver, todos nosotros nacemos de un papá y una mamá. En el caso ideal, pues lo ideal es que estén ambos, ¿verdad? Eso es lo ideal. De ahí nacemos nosotros. Ahí pones tu nombre o el mío, yo lo pongo y tú pones el tuyo. Todo niño nace con unas necesidades del cuerpo, físicas, ¿verdad? Que son alimento, agua, higiene y abrigo, protección contra las inclemencias del tiempo. Alimento porque el niño no puede proveérselo por sí mismo, agua tampoco, higiene porque se hacen las necesidades encima y si no hay quien los limpie se pudre. Y abrigo porque un niño no puede estar al agua, sol y sereno, bajo la nieve, ¿verdad? Así que a los padres les toca darle estas cosas. Muchas veces no ocurre porque no están, o porque no quieren, o porque no hay, ¿verdad? Cuando eso ocurre, la ausencia de esto, acá abajo, vas a bajarlo para acá, ahí. La ausencia de esto provoca que desnutrición, estamos hablando del cuerpo, esto es el cuerpo, enfermedad y en algunos casos la muerte. Las personas entonces, por no tener alimento y agua, que también es importante, pues tienen deficiencia de esas cosas, deshidratación o falta de vitaminas, de minerales, de proteínas, de carbohidratos y ¿verdad? Las cosas que son esenciales en la nutrición. Y entonces eso produce enfermedad, la falta de higiene y la falta de nutrición produce enfermedad.
¿verdad? La enfermedad y en muchos niños la muerte. En la parte, papá y mamá, usted está aquí, pero tiene unas necesidades del alma, que no tiene nada que ver con necesidades del cuerpo, del alma. Usted nace con un espacio para eso. Ese espacio está ahí. Algunas veces los padres lo pueden llenar, lo saben llenar, otras veces no saben, otras veces lo hacen mal y lo que hacen es herir y maltratar y, ¿verdad? Lastimar. Otras veces no están, papi se fue, no se acordó de mí, se me murió mi mamá cuando yo nací, era chiquito y me quedé sin mamá. O sea, hay deficiencias en algún lado, pero necesitamos de aquí, de estas figuras, amor y amor expresado, que se llama cariño, porque hay gente que ama, pero no lo expresa. Y siempre, aunque amen, si no se expresa, hay un déficit. Hay algo que está sin llenar, ¿verdad? Yo les recomiendo a los padres que hay personas que como no los amaron a ellos, se sienten incómodos siendo cariñosos, tanto con los hijos que como con la esposa, con el esposo. Y se sienten como que los arrumacos y las cosas no, lo ponen como incómodo porque no tuvieron esa experiencia, ¿verdad? Pero yo les recomiendo a los padres que les hablen a sus hijos, los acaricien y jueguen con ellos, ¿verdad? Desarrollen ese vínculo que le va a dar felicidad y solidez emocional. Amor y cariño. Aceptación. Aceptación quiere decir que yo no tengo el interrogante si yo soy bienvenido en esa casa, si, ¿verdad? Si me sienten me siento que yo pertenezco a esa familia, que me quieren, que están contentos de que yo esté ahí, ¿verdad? Seguridad. La seguridad se daña mucho cuando hay problemas matrimoniales o hay alternativa de que pues me quede sin uno de los padres, o hay la alternativa de otras cosas, o no los tengo por alguna razón, carezco de la seguridad que me da una estabilidad emocional. Amistad y compañerismo. Se espera que esta figura de padre y madre provean un tipo de relación donde haya una comunicación en ambas direcciones, ¿verdad? Donde el niño pueda o el joven pueda expresar preguntas. Papi, ¿qué me pasa con esto? Mami, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué siento esto? ¿Verdad? Y lo otro, mira, esta persona pues me está hablando, este muchacho en la escuela, y pues mira, mija, ten cuidado con esto. O sea, que no se sienta, no, que mira, ya, ¿verdad? Que usted sea cristiano, ¿verdad? Te trata de canalizarlo, desarrollar esa comunicación. La ausencia de estas cosas, cuando lo que hay es maltrato, despegue emocional, cuando hay humillación, a veces abuso sexual, cosas que ocurren en esta niñez, en esta etapa, entonces provoca que ira. Mucha gente tiene mucho coraje con sus seres que los criaron. Y se convirtieron, pero eso está albergado ahí y está escondido. Y muchas veces pensamos, si yo lo dejo ir, uno se cobra con la ira. Como no se puede cobrar físicamente y desquitarse, la ira es una manera de desquitarse. Si yo lo dejo ir libre, como me demanda el Señor, que lo perdone, pues entonces como que me quedo dado, como que decimos, me quedo, ¿verdad? Hay cierto placer en esta ira, en esta odio, resentimiento, pero es bien dañino, y daña sus relaciones del presente. Daña sus relaciones con su esposa, con sus hijos, con la iglesia y con todo. Temor. La persona puede ser una persona temerosa porque no tiene esto que se llama seguridad ¿verdad? Y por lo tanto tiene temores. Los temores varían desde las fobias, que son, yo creo que la lista es para llenar hay fobias a tantas cosas y algunas irracionales. Hay personas que ven una cucaracha y creen que está viendo a Godzilla. Son animales inofensivos. Es que yo le tengo asco, embuste, que le tienen miedo, di la verdad. Yo conozco hombres que ven un sapo y es como si vieran a un gorila, a King Kong. ¿Entiendes? Hay gente que tiene canofobia, fobia a los perros. Es lo contrario de lo que tengo yo. Y aquí hay un hermano que de vez en cuando ve estas anécdotas para darle amenidad a ustedes. Yo tenía una perra grande que tenía que llevar al veterinario y no podía meterle en el asiento de mi carro.
¿verdad? Después podía con las uñas dañar Entonces, cogí la guagua de la iglesia, pero como es alta y había que subir la perra para montar la parte de atrás de la guagua, que tiene doble asiento, yo miro y veo un hermano. A mí se me olvidó que ese hermano me había dicho que yo le tengo terror a los perros. Y yo dije, pero a los grandes, no, hasta los chihuahuas. Parece que tuvo una experiencia mala en algún momento. O a veces la culpa son de los padres, que muchas veces uno escuchó a la mamá gritar histéricamente por una cucaracha y él se fija en uno, que eso es, olvídate, eso es, uno provoca ese tipo de fobias así a veces, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo veo en el parque y le digo, ven acá, dígame, pastor, para que me ayudes a subir al perro acá. ¿Cómo? El cómo más largo que yo he oído en mi vida fue ese. ¿Cómo? Así que hacen daño los temores, andar por la vida con temor. Entonces hay temor a las multitudes, hay temor a hablar en público, hay temor a la soledad, gente que no puede estar sola, hay temor a la oscuridad, hay temor a los sitios cerrados, a los ascensores, a la claustrofobia, hay temor a la altura. La lista es inmensa, ¿verdad? Pero el temor es una tortura. La culpa, que muchas veces viene por esta ira que tengo hacia estas personas, que yo sé que son mi papá y mi mamá, y llevo este coraje, y a la vez que tengo la ira y resentimiento, pues eso me da culpa. Tengo entonces un sentimiento malo, me provoca otro malo, ¿verdad? La baja estima, que tienen esta falta de estas cosas, sentido de poca valía, ¿verdad? Que mucha gente tiene, ¿verdad? De sí mismo. Resentimiento, que tiene que ver diferente a la ira, porque la ira puede ser esporádica, o sea, en el momento. Puede ser también archivada, pero puede ser en el momento. Uno puede dar coraje, nos da coraje. Quiere decir repetido, sentimientos repetidos. Sentimientos repetidos. Es cuando eso, los rumios, ¿sabe qué es rumiar? Los rumiantes, las vacas son rumiantes. Las vacas comen la hierba, tienen un estómago que es un almacén. Lo llevan una parte de la hierba para digerirla al estómago normal. Y la otra la meten en el rumen, que es un estómago adicional, que es un almacén. Y están comiendo el día y después usted las ve por la noche debajo del árbol y las ve. Y no es que masquen chicle, no es que están mascando chicle. ¿Qué están haciendo? Están sacando la hierba que tenían en el estómago y volviéndola a masticar esa, ¿verdad? Rumen. Entonces, rumiar es que usted archiva y saca, ¿verdad? Cuando vienen las situaciones, usted tiene resentimientos, sentimientos que le torturan, repetidos, y esto provoca ansiedad, depresiones y un montón de cosas malas. Entonces, la sanidad del Señor es drástica y es por nuestro bien. El Señor dice en el Padre Nuestro inclusive que perdonemos las ofensas de los demás, ¿verdad? Como el Señor nos perdonó, y dice que si ustedes no perdonan a la gente, tampoco yo los voy a perdonar a ustedes. O sea, si yo siendo perfecto a ustedes los perdono, ¿por qué tú no perdonas a la otra persona? ¿Quién eres tú? ¿Entiendes? En otro lugar dice que perdonemos aún a los enemigos. Así que el perdón no puede ser un sentimiento, tiene que ser una decisión. Escucha lo que estoy diciendo. El perdón no puede ser, yo siento perdonar. Posiblemente nunca lo sientas, pero si eres cristiano, tienes que llevarlo a la palabra y hablarle a tu alma. Esto le es desagradable a Dios, esta ira me afecta mi salud emocional y me afecta, este resentimiento me afecta mi relación con Dios. Me hace herir a veces a los que están a mi alrededor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo tengo que perdonar. Y entonces usted empieza a orar, decide perdonar, no esperando que la persona, si está vivo, le aplauda y le devuelva. A veces yo no lo hago porque cuando vaya y le pida perdón, si eso es lo que Dios le manda a hacer, allá me va, es verdad. Tú no perdonas para que la persona se arregle contigo. Tú perdonas unilateralmente. El perdón de Dios es unilateral. Porque Jesús no nos perdonó porque los merecíamos, sino porque quiso. Por gracia.
Así que Dios está diciendo, como yo ejercí la gracia contigo, ejerce tú la gracia con las demás personas. Así es que eso es bien importante. Vamos a ver el temor. Vamos a hablar del temor. Primero va a ver el PowerPoint ese, ya lo vieron. ¿Verdad? Vamos a sacar ese y vamos a poner el otro ya mismo. El temor viene de diferentes formas, incluyendo el temor a condenarse siendo cristiano. Hay personas que llevan tiempo en el Señor, pero todavía no tienen la seguridad de que Jesús pagó la totalidad de su culpa. Y piensan, Señor, no vengas porque yo no estoy listo todavía. No estoy preparado. Entonces están diciendo, yo no me he ganado el cielo todavía. Fíjate que es una falta total de lo que es la gracia de Dios. Yo no me he ganado el cielo todavía. Cuando yo pague y yo sea lo suficientemente santo para ganarme el cielo, entonces ven. Pero por ahora no, porque si tú vienes me quedo. En otras palabras, tu sangre en la cruz, tu sacrificio no valió nada. Yo tengo que ganarme el cielo yo. Y eso es un disparate. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y mira lo que dice aquí, en Primera de Juan, capítulo 4, del verso 13 en adelante. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mira el label. Cuando tú te convertiste, si lo hiciste sinceramente, Él te dio de su Espíritu. Y ahí está tu identificación, tu ID. Tu ID es el Espíritu que Él te dio. No es que esta mañana hiciste yo no sé qué. Si tú eres cristiano, vamos a fallar y para eso está la confesión, pero tú no estás bregando con tu salvación. Estás bregando con que tienes que cambiar, eso sí, pero no con tu salvación. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Tú confesaste que Jesús es el Hijo de Dios, que tú le entregas tu vida. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hace Dios? Permanece en ti. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. El amor se perfecciona, tú lo entiendes, como está en la Biblia, está diciendo aquí, cuando tú entiendes que nosotros tenemos confianza en el día del juicio. Si me muero hoy, me voy con el Señor, porque yo le di mi vida, le di mis pecados, Él me dio de su Espíritu, yo tengo la marca del Espíritu. No es porque yo soy perfecto, es porque yo estoy separado para Él, por ese Espíritu que Él me dio. Soy parte de su iglesia, de su pueblo. Y los de su pueblo no somos perfectos, ni lo seremos nunca, ¿verdad? Así es que dice después, en el amor no hay temor. Versículo 18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que el temor es una tortura, pero hay temores que tienen que ver con la salvación, pero hay temores que tienen que ver con cosas de la vida. Hay gente que se tortura toda la vida con que le va a dar cáncer. Se le mete eso aquí. A veces el historial de la familia, que no es que uno no se tenga que cuidar y hacerse exámenes. Las mujeres hay exámenes para detectar sangres más, los cánceres más comunes, ¿verdad? Del útero, de las mamas, ¿verdad? Y los hombres, pues de la próstata, de eso y lo otro. Hay unas pruebas. Y bueno, no quiere decir que uno no se la va a hacer porque yo soy cristiano, ¿no? ¿Verdad? Pero viene eso de que a mi abuela le dio cáncer y a mi tía le dio cáncer y a mi primo le dio cáncer. Entonces viene y el gozo de la salvación y la paz de vivir la vida se va. Y ahora se pasa revolcándote en la cama por las noches. Me va a dar, yo sé que me va a dar. A lo mejor duras 90 años y nunca te da. Y te arruinaste la vida con un temor irracional. O a lo mejor te da. ¿Pero qué te ayudó el temor a que te diera o que no te diera? Si viene, pues entonces se enfrenta en fe. Si llega. Si no llega nunca, pues tú disfrutas de la vida. Así que el temor es castigo en sí mismo, ¿verdad?
Lo otro que queremos hablar, otro de los, bueno, no hemos hablado del segundo PowerPoint, ¿verdad? Me lo sacaron de ahí. Pasa que los temores están bien relacionados con lo que el mundo espera de nosotros. Uno no se da cuenta. ¿Tú has visto esas películas que le meten un chip a alguien en el cerebro, en la piel, y después de allá le ordenan que haga cosas y él lo tiene que hacer obligado? Ustedes nunca han visto una película así. Que le ponen un chip de algo que aquí en el cerebro y esa persona hace lo que dicen de allá, le ordenan que haga. Si dicen mata a aquel, va y lo mata. Porque nosotros tenemos un chip que es el poder de la sociedad y la competencia y las demandas de la vida en el mundo, ¿verdad? Y eso produce conflicto. Origen de los conflictos emocionales. Primero, hay unas cosas que yo debería hacer, que son lo que se me ha enseñado, que debe ser como yo debo ser como hijo, cómo debo ser como esposo, cómo debo ser como cristiano, cómo debo ser como hermano, cómo debo ser como vecino, cómo debo ser como ciudadano, qué debo ser, ¿verdad? Hay unas cosas que la gente, que yo espero, que yo quisiera hacer. Yo debería hacer esto, pero casi nunca llenamos esa medida, ¿verdad? De lo ideal, ¿verdad? Entonces, está otra parte. Está la gente, lo que la gente espera que yo sea. A lo mejor yo acá quiero ser, no sé, enfermero, pero mi papá quiere que yo sea ingeniero. O yo quiero ser maestro y mi papá quiere que yo sea, como él, mecánico de automóviles. Entonces ahí hay gente en tu alrededor que esperan cosas de ti y eso te pone presión. Una cosa es lo que tú debes ser, otra es que la gente espera. Otro es lo que tú quieres ser, que no necesariamente lo que es esto ni es esto. Es lo que tú quieres. Aquí está bregando con tu yo personal, con tu anhelo. Ya tienes tres cosas que están en conflicto. El mundo te está poniendo presión para esto es lo ideal, esto es lo que la gente espera de ti, esto es lo que tú quieres ser y esto es lo que realmente tú eres, que posiblemente tampoco compagina con ninguna de estas tres cosas. Estas líneas se entrecruzan y aquí viene el conflicto que produce insatisfacción, produce ansiedad, a veces que no siento que me siento fracasado porque no soy lo que debiera ser, no soy lo que mi papá quisiera que yo fuera. Y la sociedad tiene unos hilos que nos controla, donde dice, si no vistes de esta manera, tú no eres nada. ¿Cómo tú vistes? Lo determinamos acá, la gente de Hollywood, la gente del mundo de las modas, los artistas. Decidimos cómo yo te voy a decir a ti cómo tú te vas a vestir el año que viene, como nosotros digamos. Y si nos da por cambiarlo, tienes que cambiar tú también, porque nosotros te decimos a ti cómo tú tienes que vestir. Y así por el estilo. Eso para los jóvenes es tremenda presión, porque especialmente para el joven cristiano que tiene unas enseñanzas que chocan con las enseñanzas, con las experiencias de vida de los que están allá. Y él tiene que convivir con ellos en la universidad, en la calle, en el barrio. Y entonces en la juventud la necesidad de aprobación es bien grande y de ser parte del grupo. Y hay terror en ser un raro. Ningún joven le gusta hacer que lo consideren raro, obsoleto. Entonces eso pone una presión terrible y hay entonces un conflicto en lo que Dios quiere. Aquí viene lo que Dios quiere y lo tenemos que poner acá afuera. Lo que Dios quiere de mi vida. Y ahí viene la vida, la palabra, la oración, ¿verdad? Y eso es. El último sentimiento de pensamiento destructivo es la rebelión a la autoridad. Dice la Biblia en Romanos 13, del 1 al 6. Romanos 13, del 1 al 6, dice así, ya estamos llegando ahí. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y habla de la autoridad civil inclusive, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza. Incluye para un cristiano ser obediente a las leyes que no contradigan la palabra de Dios. Entonces, cuando chocan, uno tiene que seguir la palabra en contra de la ley que venga del Tribunal Supremo, de donde venga. Porque la autoridad de Dios para el cristiano tiene que estar sobre toda otra autoridad. Y esto, tú sabes que una de las cosas por las cuales ha sido más criticada esta iglesia, precisamente en este tiempo que se caracteriza porque el culto a la anarquía, la admiración a los que no respetan nada, a los que son soberbios, altivos, irreverentes, encuentra coincidencia con una generación. Y a Satanás le molesta mucho que esta iglesia en 44 años no haya tenido una división, porque hemos sido bien solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso para mí es importante. O sea, si aquí viniera, no sé, Charles Stanley o Billy Graham, que está muerto, pero ¿verdad? Cualquier persona, ¿verdad? Hubiera venido aquí y no viene en espíritu de unidad, no tiene ministerio en esta iglesia ni para cuidar el parking. Ah, pero el pastor es un dictador. No, Satanás quisiera, daría cualquier cosa, porque nosotros entráramos en la movida de la protesta, de que todo el mundo habla, de que se reta a la autoridad de los padres en la casa, se reta a la autoridad del maestro en la escuela, se reta a la autoridad del gobierno porque el poder está en la calle, y ahora tú tiras piedras, rompes vitrinas, dañas automóviles, le tiras piedras a la policía y tú eres un héroe en este sistema interpretativo. Ahora tú eres un candidato y tú hablas que tú no crees en Dios, que tú no crees en Dios, que tú crees en todo lo malo y te conviertes en un héroe. Porque estamos hablando de la degeneración moral de toda una sociedad y principalmente tiene que ver con la autoridad. Así empezó la caída. Incredulidad y rebelión contra la autoridad. Dice Satanás, oye, con que Dios te ha dicho que no comas del árbol ese que está en el medio ahí. A Eva, dice. No, sí, él dijo que podíamos comer de todos los árboles, sí, pero de ese, menos de ese. Porque el día que comamos de ese árbol que implicaba la rebelión contra Dios, ciertamente morimos. No morirás. Ahí viene la mentira. Y la incredulidad, con que Dios te haya dicho. O sea, Dios no es tan bueno como tú crees. Si Dios fuera bueno, te hubiera dejado, porque dice, por ese árbol tú tendrás conocimiento como Dios del bien y del mal. ¿Tú quieres ser como Dios? Pues lo tienes la oportunidad comiendo. O sea, viene la seducción para sacar al ser humano de la voluntad de Dios y colocarlo en el espíritu destructivo de división que provocó que todavía nosotros estemos aquí predicando desde aquel pecado original. Entonces, la rebelión a la autoridad es la estrategia maestra, junto con el ataque a la palabra de Dios, de Satanás para este siglo. Esas dos cosas. Desacreditar a la iglesia y a la palabra, fanático, religioso, intolerante, lo que sea. La palabra es obsoleta, eso era para otro tiempo, los tiempos han cambiado, ahora somos inteligentes, antes la gente no lo era, ahora nosotros tenemos la capacidad de esto sí, aquello no, aquellos antes eran como ovejas que lo llevaban así, hacían lo que todo el mundo le decía, ahora somos gente más inteligente, más astuta, más lista. Entonces Satanás utiliza eso. Así que la rebelión a la autoridad es algo que para un cristiano es bien difícil de derribar en este tiempo. Ser un hijo respetuoso de los padres es una demanda de Dios para los hijos. Unos padres, unos esposos que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que las mujeres no son para maltratarlas ni para humillarlas. Es una demanda de Dios para los
los hombres cristianos. Una mujer que reconozca el orden bíblico en contra de lo que digan las feministas de que el hombre es el líder del hogar. Eso honra a Dios y honra a su casa. Aunque le digan que eso es prejuicio y que eso es, ¿verdad? Porque hay una campaña, y aquí con esto termino, hay una campaña articulada y pensada por los feministas para criminalizar al varón. Los movimientos feministas han caído en manos de grupos lésbicos. Son los que controlan, que odian al varón, y la meta final es que la mujer piense que es mejor unirse con otra mujer que con un hombre, porque los hombres son peligrosos y asesinos. Entonces, los hombres somos disposables. Pueden matar 50 hombres y eso no es noticia. Pero matan a una mujer y hay que revolcar el mundo entero y hay que hacer 25. Y la mentira entra como todo lo que hace Satanás. La meta de la orden esa que piden es que se le den fondos para defender a la mujer de esos asesinatos. Esos fondos es para empujar otras agendas, pero también hay unos jugosos salarios para las personas que están dirigiendo esos movimientos feministas. Y le están llamando feminicidio a lo que no es feminicidio. El ejemplo que pongo es en otra área. ¿Qué es un crimen de odio? Un ejemplo. Viene el Ku Klux Klan, que son blancos racistas, y dicen, vamos a matar un negro, un par de negros hoy. Y entonces vamos a en una guagua, una pick-up, ven un negro, lo agarran, como lo hicieron, lo han hecho, lo arrastran por toda la carretera con una soga y el hombre se muere. Eso es un crimen de odio porque lo mataron porque era negro. Pero viene otro caso donde están envueltos un hombre rubio, colorado, de ojos azules, y un negro. Están jugando póker. No tienen problema en jugar póker. Pero ahí surge una discusión donde empieza a decirse tramposo uno al otro, se caldean los ánimos y el hombre blanco mata al negro. No es un crimen de odio, aunque lo mató un blanco, porque no lo mató por ser negro. Lo mató ¿por qué? Por la discusión de póker. Así que no cualifica para crimen de odio. ¿Qué es un feminicidio? Donde un hombre dice, yo odio a las mujeres. Voy con un revólver y voy a ir por ahí, donde quiera que vea una mujer pegar, le meto 2 tiros. Y sale en el carro y ve a una mujer, papá, y la mata. Esos son feminicidios porque está la matando por ser mujer. ¿Qué son los crímenes pasionales que no son feminicidios? Son crímenes pasionales. Ahora viene la segunda pregunta. Que le den 50 millones a esas organizaciones para ese propósito de proteger a la mujer. ¿Cuántos crímenes va a evitar esa organización? Yo le voy a decir cuántos. Porque los crímenes pasionales son ocurren imprevistos y situacionales. Tú pones 8,000 policías a velar que no maten las mujeres. Pero en el barrio, yo no sé qué por allá, de qué pueblo del centro de la isla, el hombre lleva a la mujer al trabajo a una fábrica y allá la vio hablando con un compañero, se metieron en un auto, allá vio como que había unas caricias, unas cosas, el hombre le esperó en la casa y la mató. ¿Quién podría saber que ese día en el barrio, yo no sé qué por allá, de qué pueblo de la isla, la mató? El próximo asesinato ocurre en una urbanización de Ponce, en la calle 7, yo no sé, número yo no sé cuánto. Que el hombre, que es un hombre violento, que yo no sé qué por allá, que ha habido argumentos y los vecinos saben que pelean de vez en cuando, pero ese hombre llegó borracho ese día, la mujer le contestó, se le alzó, el hombre así se volvió loco, yo no sé qué, perdió esto y fue, le metió un macetazo y la mató. ¿Quién podía saber que en la calle 7 de Ponce ese hombre iba a hacer eso? El próximo asesinato ocurre en una parcela de Humacao. Porque la señora la vio hablando con el vecino mucho y es un hombre celoso. Y bueno, ¿quién podía saber que en una parcela de Humacao ese señor iba a matar a esa señora? No hay manera. Los crímenes que son imprevistos, situacionales, ante el despertar de una pasión, de celo, de ira, lo que sea, no se pueden prever. ¿Y qué va a pasar con esos
dinero. Pues ese dinero, jugosos salarios y para empujar otras agendas, que es lo que a ellos les interesa. Y para seguir criminalizando al varón. Matan 40 varones. Qué bueno, mira. Hay 40 varones menos. Matan a una mujer que estaba metida en un monte con un desconocido. Vamos a poner ese ejemplo, que eso pasa mucho. Metió por allá con un tipo que se encontró yo no sé dónde. Y fueron allá a una aventura por allá. Él yo no sé qué pasó. Tenía ganas de matar a alguien ese día o tenían una relación que ella le dijo que no iban a poder continuar, lo que fuera, y fue y lo mató. Y ahí está la noticia que va a estar en los periódicos todo el día, no la de los 40 hombres. Hablamos de igualdad, pero no creemos en la igualdad, ni para la iglesia, ni para los varones tampoco. No creemos en eso. ¿Cómo detenemos esto? La educación, que la puede hacer el gobierno, es la única alternativa que tenemos. La educación. En la iglesia se previenen más crímenes de mujeres con los varones violentos y viciosos que se convierten, que en todos los programas de gobierno juntos. En un mes, más que todos los programas de gobierno juntos. En la iglesia se arreglan más matrimonios que en todos los programas de gobierno, en un mes, en todo el año en el gobierno. En la iglesia salen más personas y los grupos y las instituciones cristianas, salen más personas de las drogas y del alcoholismo que en todos los millones que cuesta esos programas de gobierno, que casi nadie sale de ahí de eso. Pero la iglesia no sirve. Entonces hay que saber dónde vivimos. Hay que canalizar la fe.